Muy buenos días, familia. Un día para que entren en vigor los aranceles de Donald Trump. Entran mañana y es lo que está esperando el mercado. Anuncios sobre estos aranceles, pues que nos digan finalmente cómo se van a quedar. Ya sabemos que, tanto los diferentes países como Europa, Japón, India, parece que están negociando o que habían hecho alguna propuesta, alguna concesión a Estados Unidos para intentar rebajar esos aranceles, pero la verdad es que tenemos poquitas noticias al respecto, ni en el día de ayer ni en el día de hoy. De momento tenemos noticias, hay mucho silencio al respecto. Y eso es difícil de interpretar. No sé si interpretarlo como algo bueno o algo malo. Yo personalmente creo que sigue habiendo negociaciones, ¿vale? A pesar de que se han oído también ciertas amenazas por parte de los países asiáticos de que iban a responder de manera conjunta también a esos aranceles. Esas amenazas también de Ursula von der Leyen diciendo pues que la Unión Europea también respondería conjuntamente a los aranceles. La realidad es que como digo, yo creo que se está negociando y de hecho hemos visto esas delegaciones tanto de India y de Estados Unidos negociando, de Europa con Estados Unidos. Ayer también se hablaba de Meloni, la italiana Giorgia Meloni, que además tiene buena relación con Estados Unidos, pues por lo visto también estaba negociando con él, tiene buena relación con Donald Trump, mejor dicho. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, porque ahora mismo hay mucha incertidumbre en los mercados. Yo creo que por la sensación que me da es que no van a ser o puede que no sean tan duros los aranceles como se espera, ¿vale? Puede que sean algo más livianos porque, como digo, a pesar de esas primeras amenazas que oíamos por parte de los diferentes países, después conocíamos que había delegaciones negociando, que se estaban preparando ciertas concesiones y demás, lo que decía justo al principio del vídeo. Entonces, no sé, me da la sensación de que puede haber ciertos acuerdos dentro de que se van a imponer aranceles, por supuesto, pero al final el mercado estaba descontando unos aranceles muy duros y puede que esos aranceles finalmente no sean tan duros, dentro de que ya sabemos, pues bueno, que hay algún arancel impuesto, ¿vale? Así que vamos a ver cómo se desarrolla en el día de hoy, muy atentos a las noticias y por supuesto os iré compartiendo todo por el canal de Telegram porque es lo que voy a estar pendiente y lo que los mercados van a estar pendientes. De hecho, hoy tenemos ciertos datos económicos como PMIs en la zona euro, ¿vale? De las principales potencias o países europeos y luego en conjunto de la zona euro tenemos también inflación y IPC en la zona euro que sale a las 11 el dato, si no me equivoco, y tenemos tasa de desempleo en la zona euro que sale también a las 11. Dato importante, causará volatilidad en divisas, en el eurodólar especialmente, pero no creo que cause mucho más impacto en los mercados en general, quizás algo la renta variable europea, pero poco. Y lo que sí que es un dato un poquito más relevante, aunque tampoco creo que tenga demasiado impacto por lo que digo, porque los mercados están mirando los aranceles de cerca, son esos PMIs manufactureros que vamos a conocer en Estados Unidos, ¿vale? PMI manufacturero e índice de empleo, también conoceremos el índice de precios del sector manufacturero y muy importante la encuesta JOLTS de ofertas de empleo, ¿vale? Estos datos que sí que son importantes. Si hubiera, sobre todo, sorpresas con respecto a lo que se prevé, ahí sí que podría haber sustos, pero ya os digo que yo creo que el mercado espera realmente a noticias de aranceles, espera a que llegue la noche, a que llegue el día de mañana, el día 2 de abril, para ver finalmente qué aranceles, en qué magnitud se aplican, y yo creo que no va a haber grandes movimientos en los mercados, ni reposicionamientos de carteras, ni nada, hasta que no conozcamos realmente esos aranceles, ¿vale? Más que estos datos. Así que dicho esto, tenemos poca noticia más hoy. Sí que es verdad que hemos visto una noticia, pero bueno, esto ya lo hemos hablado, chicos. Lo hemos hablado estos días pasados, aunque hay que seguir dando lógicamente o revisando lo que va sucediendo. Y es que Taiwán ha alertado y así se ha confirmado que China ha estado haciendo ejercicios militares presionando a Taiwán, tanto con barcos como con aviones, como con misiles, como digo, cerca de la costa de Taiwán. Y de hecho han dicho, bueno, que estos ejercicios militares no los han negado, los han reconocido sin ningún tipo de problema. Han llamado parásito al que es el actual presidente de la isla de Taiwán, el actual dirigente de Taiwán, le han llamado parásito y han dicho que estos ejercicios militares no eran más que una advertencia a Taiwán por sus aspiraciones o por su reivindicación de independencia sobre China. Ya sabéis que China dice que Taiwán forma parte de China, y Taiwán y el actual presidente, pues bueno, reconoce, dice que no, que que Taiwán, perdón, es totalmente independiente. Y entonces China pues está llamando parásito a este presidente, diciendo que
que cree que está, bueno, pues apoyando la independencia de China y, pues eso, y provocando, perdón, la independencia de Taiwán y enalteciendo esa independencia de Taiwán y que por lo tanto pues es un enemigo o es un rival o es un problema. Así que bueno, veremos cómo sucede, qué sucede, cómo se va desarrollando los acontecimientos ahí, que ya sabéis que yo creo que es el siguiente foco de tensión. Estados Unidos pues también ha condenado esos ataques a China diciendo que están desestabilizando la paz regional y la paz de ese mar, que es el mar meridional, si no me equivoco. Y por otro lado tenemos también lo que está sucediendo en Oriente Medio, donde estamos viendo ya duras amenazas, como comentábamos ayer también, entre Irán y Estados Unidos. Estados Unidos comentando que podría llegar a bombardear Irán, el ayatolá Jamenei, el líder supremo de Irán, diciendo que bueno, que si Estados Unidos de verdad llevara a cabo algún tipo de ataque sobre Irán, que Irán respondería con mucha dureza y causaría mucho daño y dolor a Estados Unidos. Así, no con estas palabras exactas, pero prácticamente así es como lo ha dicho el ayatolá. Y por otro lado vemos como Israel sigue haciendo esas maniobras militares y esos ataques estratégicos tanto en Gaza como en el Líbano contra Hezbollah, en el Gaza contra Hamas, en el Líbano contra Hezbollah. Y también vemos como en Yemen Estados Unidos sigue bombardeando con mucha dureza las posiciones de los hutíes, que ya sabéis que bueno, pues lanzaron algún misil además recientemente contra Israel, uno de ellos contra Tel Aviv, si no me equivoco, y Estados Unidos está bombardeando con mucha dureza Yemen para buscar acabar o debilitar a este grupo terrorista, que todos estos grupos que he mencionado, tanto Hamas como Hezbollah como los hutíes de Yemen, están respaldados por Irán y es de donde sacan armamento, financiación y demás, y por eso Estados Unidos está incrementando cada vez más la presión sobre Irán porque quiere acabar con esto. Así que muy atentos. Ligándolo un poco a esto, lo que vemos en cuanto a en los gráficos es que el petróleo subía ayer con mucha fuerza, fijaros el Brent un 2,76 arriba, hoy también avanza, yo creo que puede continuar subiendo al final toda esta presión geopolítica y máxime en una zona de tan importancia para el petróleo como es Medio Oriente, lo primero por producción, porque es una zona productora de petróleo la más importante del mundo, junto con Estados Unidos, bueno, y algún otro país evidentemente, pero una de las más importantes del mundo, y además una zona de ruta comercial por la que pasa la mayor parte, no sé si es un 20, un 30% de todo el petróleo mundial solo pasa por ahí, por esa zona, por lo tanto cualquier tipo de corte del estrecho de Hormuz o de esos pasos comerciales pues podría provocar un colapso o una saturación a nivel global y una falta precisamente, una escasez de petróleo a nivel global. Lo que está descontando el precio es precisamente eso, ¿no? Esas elevaciones de las tensiones hacen más probable que suceda algo de este tipo y el petróleo es precisamente lo que está descontando con todas estas subidas de precio. Y ya os digo que yo creo que, bueno, pues puede continuar avanzando. De momento hasta llegar el POC de toda esta bajada que está en el entorno de los 76, quizás vigilando el precio un poco más de corto plazo ya sabéis que tome algo de beneficio yo en los 74, quizás ahí saque algo más de beneficio, pero bueno, sí que lo veo llegando a la zona de los 77, 77,3 más o menos, yo creo que sí que puede llegar el Brent por la fuerza además con la que está subiendo. También vemos como el oro repunta de nuevo esta noche, esta madrugada, vemos como los asiáticos no paran de comprar y de acumular oro, marcando un nuevo máximo histórico esta madrugada en los 3.150 dólares. O sea, lo del oro está siendo una auténtica locura. O sea, no para de subir. Fijaros cómo teníamos que haber entrado aquí abajo, cuando nos dejó aquí este suelo en el entorno de los 3012, incluso en la zona de los 3000, teníamos que haber metido algún long, y fijaros como ahora mismo llevaríamos ya un profit importante, fijaros un 4,8%, además en algo como es el oro, que es bastante, bastante estable, entre comillas, ¿no? Comparado con otros activos que se pueden operar, como son por ejemplo las criptomonedas. Entonces, bueno, sigue con una fortaleza enorme el oro. Yo creo que puede tener fortaleza. Sí que es verdad que vemos mucha sobrecompra, ¿vale? Y al final, pues esta sobrecompra nos puede llevar a algo de corrección, de lateralización, ¿vale? Como, bueno, pues lógicamente es normal y necesario para que el precio pueda continuar subiendo. Pero vamos, tiene
tiene una fuerza enorme el oro, ¿vale? Y de hecho, fijaros cómo ha tocado esos 3150, los ha rozado. Fijaros cómo es un nivel psicológico, 3150, nivel redondo, toma de beneficios, el precio ahí justo retrocede, pero es que no pierde, o sea, es que no cae, es que se vende porque habrá órdenes límites de tomas de beneficio, pero tampoco corrige demasiado el petróleo y eso es indicativo de la fuerza que está teniendo el precio. Por otro lado, vemos también cómo las divisas, viene el euro dólar hoy con caídas, corrigiendo un 0,10%. Ya comentaba en el día de ayer que esta zona del POC para mí era una zona interesante para meter, añadir algún otro corto a la cartera, ¿vale? Ya lo tengo metido. Vamos a ver si finalmente pierde ese 1,079 también parece, a ver, parece, fijaros, no lo tenía dibujado esta mañana, pero sí, parece que nos está dejando aquí una directriz alcista. Podremos ver, no lo había apuntado esta mañana, porque he revisado el gráfico, pero no me había fijado de esto, pero ahora según os lo estoy diciendo, lo estoy viendo. Ahora es como podría habernos dejado ahí una especie de triple suelo con esa directriz alcista, triple techo, perdón, con esa directriz alcista que podría ser la base de la estructura, así que vamos a ver si la rompe y continúa cayendo el eurodólar, que ya sabéis que yo en el medio plazo pues le espero más abajo, espero más correcciones para el eurodólar, aunque también creo que puede estar un poquito en stand-by, por un lado por los datos que vamos a conocer ahora a lo largo de la mañana en Europa, esos datos de PMI que, como he dicho, sí que pueden afectar un poquito al eurodólar, y por otro lado el dólar, ¿vale? Esto me afecta más directamente al dólar, pero que ya sabéis que los movimientos del dólar tienen un impacto directo en el eurodólar, evidentemente, pues el dólar puede estar esperando sobre todo a no tanto los datos de esta tarde, sino a esas medidas arancelarias, ¿vale? A saber finalmente qué aranceles imponen, cuánto, en qué proporción y demás. Aunque os digo una cosa, chicos, aunque se impongan aranceles, no vamos a saber sus impactos, ¿eh? O sea, se puede, no, o sea, me da igual, un arancel de un 10, un 5, un 20, un 25, hasta que no pase un tiempo, esos aranceles estén aplicados y las empresas se empiezan a ajustar a los aranceles y la economía también, no vamos a saber el impacto real. Ayer hablaba, no sé si era Bowman, un funcionario de la Fed, no recuerdo el nombre, o no sé si era Waller o Bowman, uno de estos, y lo decía precisamente esto, que no vamos a saber realmente el impacto que van a tener los aranceles en la economía estadounidense hasta que haya pasado un tiempo de que estén aplicados y veamos cómo se adaptan las empresas. Es evidente que va a haber empresas que van a tener que subir los precios de ciertos productos, ¿vale? Van a tener que subir los precios de ciertos productos para adaptarse a esos aranceles, pero claro, también va a haber otras empresas que en vez de exportar, porque como va a haber aranceles recíprocos, es decir, Europa en respuesta a los aranceles de Estados Unidos va a poner aranceles, pues va a haber empresas estadounidenses que en vez de vender a Europa para evitar los aranceles, van a vender de manera interna en Estados Unidos, y eso va a provocar que de ciertos productos también haya más oferta interna, por lo tanto podría incluso bajar los precios de ciertos productos. Entonces, esto tiene mucho, ¿vale? O sea, quiero decir, hay que investigarlo muy a fondo e ir viendo realmente lo que va sucediendo, porque luego esto también puede provocar, que yo creo que es lo que busca Trump, una reindustrialización en Estados Unidos, que sí, en el corto plazo podría ser algo inflacionaria por lo que decimos, porque al final los productos de fuera también podrían entrar un poco más caros, pero en el medio plazo al final Estados Unidos va a tener más industria, va a tener más puestos de trabajo, va a tener, entre comillas, más dinero, ¿no? Más gente trabajando. El consumo interno se puede ver también reforzado de esa manera. Y al final, pues también va a tener, si se reindustrializa el país y seguimos teniendo aranceles recíprocos a Estados Unidos, la oferta interna del país puede seguir aumentando en el medio plazo, ¿vale? Entonces, lo que digo es que las implicaciones de los aranceles van mucho más allá de solo el mero hecho, como escucho a alguien decir de, no, los aranceles van a ser inflacionarios. Como si tú, por ejemplo, enciendes la televisión española, cualquier canal, van a provocar inflación los aranceles, van a provocar... Bueno, yo no sería tan rotundo a la hora de afirmarlo. Hay que ir viendo los propios economistas de la Reserva Federal, que entenderán del tema infinitamente más que yo, pues nos están diciendo que, oye, que vamos a esperar y ver, que no sabemos realmente cómo se va a adaptar la economía. Así que yo pienso lo mismo, chicos, vamos a esperar y ver. El mercado es de serie catastrofista, es muy negativo, lo hemos visto en las recientes caídas, y yo creo que, pues lo que digo, vamos a ver cómo se aplican los aranceles, porque, oye, igual nos llevamos una sorpresa y luego los impactos de los mismos no son tan graves, ¿vale? Con respecto a los índices americanos, hoy, bueno, ayer cerraban en verde, ayer tenían una buena recuperación, el Nasdaq cerraba, fíjate, un 0,33 arriba, no es un avance extraordinario, pero lo que sí que es interesante es que cayó, ¿vale? Cayó por debajo de la zona de soporte y rápidamente después consiguió recuperar la zona y cerrar por encima. De hecho, nos ha dejado
una pequeñita divergencia aquí que todavía falta realmente está confirmada, ¿vale? Porque ya este mínimo que nos ha formado aquí, la vela ha cerrado, ¿vale? Y ya este mínimo no lo ha confirmado en el RSI, por lo tanto estaría confirmada, pero bueno, a mí me gusta esperar a una segunda vela para ver que el precio realmente quiere continuar subiendo y ver y que nos confirme esa divergencia. Si esto es así y se confirma y mantiene la zona, oye, desde aquí en Nasdaq yo creo que sí, insisto, si mantiene la zona, pues oye, yo creo que sí que podríamos ver un poquito más de avance al alza. Veremos a ver si quiere atacar de nuevo ese máximo o esa línea de tendencia alcista, ¿vale? Pero insisto también en lo mismo de estos días, porque sí que es verdad que es si fuera un doble suelo, ¿vale? No está demasiado pegado, ¿vale? A mí me gusta que esté un poquito más pegado. Esto al final no deja de ser un mínimo más bajo que el anterior, un máximo más bajo que el anterior, o sea, la estructura que nos ha dejado es esta y podemos perfectamente ver esto, ¿vale? Que es lo que a mí me preocuparía. Si viésemos algo así, que nos rompe ese máximo, entonces el panorama ahí cambiaría, ¿vale? Porque entonces igual estaríamos hablando de que puede haber otro escenario, ¿vale? Podríamos estar ante otro escenario, pero yo vigilaría, muy importante ahora, si el precio, si al final, si hace esto y continúa cayendo, pues lo que ya veníamos viendo, ¿no? Continuamos con esa corrección en la que estamos entrando. Pero si nos rompe ese máximo, pues bueno, ahí, que es lo que ya hay que vigilar, ahí el panorama podría no ser tan feo en el corto plazo y podríamos tener algo más de esperanza de recuperación hacia niveles superiores, ¿vale? Con respecto al SP, este no llegó a formar un mínimo inferior que el anterior, ¿vale? Rozó la zona de soporte de los 5.500 y desde ahí ha rebotado. Vamos a ver ahora si consigue, voy a quitar esto, si consigue sobreponerse a esta zona de soporte de los 5.700 dólares, 5.700 puntos más o menos, que si lo consigue podríamos atacar de nuevo esos 5.900. Tenemos a un Dow Jones que este sí que cerraba ayer en verde fuerte, 1,29 arriba, ¿vale? Poniéndose de nuevo sobre la zona de soporte, ahora antes soporte, perdón, ahora resistencia de los 41.800. El Russell 2000 también nos ha dejado un doble suelo interesante con divergencia además en el RSI. Vamos a ver si consigue mantenerlo y continuamos subiendo. Recuerdo que si el precio tanto del Russell como del Nasdaq nos rompe este mínimo, se nos jodió la divergencia, ¿vale? Y nos podemos ir más para abajo, chicos. Así que tampoco lo demos por ganada la batalla todavía, porque no está ni muchísimo menos ganada, ¿vale? Y con respecto a las plazas europeas, pues bueno, mira, estos son los dibujitos de ayer. Pues seguimos igual, el IBEX 35 corrigiendo, tenemos al DAX alemán con ese triple techo que parece que quiere continuar. Hoy viene en verde, perdón, tanto el IBEX como el DAX alemán. Lo que pasa que he visto ahí la vela roja y me ha llevado a engaño, porque claro, habrá abierto con gap. Pero el IBEX viene con un 0,34 de avances, 0,34 el DAX, lo mismo, el italiano un 0,01, el CAC 40 un 0,02, tímidos avances en las plazas europeas, muy, muy, muy tímidas. El inglés, este es el que más avanza en el día de hoy, un 0,64. Aunque ya os digo que yo es que no doy la batalla por ganada, no me gustan las estructuras que está dejando en el corto plazo, ninguno de los índices, sobre todo los europeos, yo creo que puede haber más corrección. También han subido, sobre todo en los últimos meses han subido más que los índices americanos, mientras que los índices americanos han estado lateralizando, los índices europeos sí que han subido más, por lo tanto tampoco me extrañaría un poquito más de corrección en ese sentido, ¿vale? Y analizado todo esto, vamos a echar un vistazo ahora sí cómo vienen las criptomonedas. Por cierto, hoy vamos a analizar ADA, ¿vale? ADA Cardano, que además está en una buena situación, me gusta, ahora lo vamos a ver, es un altcoin que me gusta mucho, pero antes de meternos con ella vamos como siempre a repasar cómo viene tanto Bitcoin como Ethereum, ¿vale? Vamos a quitar el volumen por aquí, vamos a ponernos las medias móviles para tenerlas ahí en cuenta, ¿vale? Y lo que vemos es que fijaros cómo Bitcoin ha conseguido mantener la zona de soporte de los 81.800 dólares. Mencionábamos que era importante sostenerla porque si no íbamos a volver a los 80, inclusive más abajo hacia la zona de los 76, ¿vale? Yo todavía no descarto un mínimo inferior al anterior, ¿vale? Un mínimo por debajo del anterior, pero bueno, sí que es verdad que si después de haber mantenido esta zona y si continuamos manteniéndola, si el precio finalmente se anima y al final, como menciono, los aranceles no son tan fuertes como el mercado descontaba en un principio, pues sí que no descarto un posible ataque al alza desde estos niveles hacia el entorno de esa media móvil de 200, incluso de 50, buscar esa línea de tendencia bajista, la zona al final de los 88.000 dólares, donde convergen, como digo, muchas zonas, estos niveles de aquí, donde convergen muchas zonas de resistencia, tenemos además mucha liquidez y podríamos llegar ahí. Tenemos aquí fijaros, un máximo, aquí otro máximo, nos podría dejar por aquí otro máximo y sería una especie de triple techo para quizás después volver a caer. Si por supuesto consiguiéramos superar esos niveles,
¿Vale? Si consiguiéramos superar, como digo, esta zona de los 88.000, que vamos a necesitar volumen para superarla, porque al final, como podéis ver claramente, pues convergen muchas resistencias y va a ser una zona que no se va a superar así como así, a no ser que entre una cantidad de volumen considerable que permitiera superarla. Pero como digo, si conseguimos superar ese nivel, ahí el escenario se podría poner más bonito para Bitcoin, podríamos buscar un ataque a la zona de los 91.800 dólares y a partir de ahí, pues oye, si conseguimos superar ese nivel, ya quizás a buscar la zona de POC de los 96.000 dólares, pero bueno, eso lo iremos analizando como siempre en el día a día, ¿vale? Yo de momento mi escenario es lo que os estoy comentando. Creo que puede haber una recuperación del precio siempre y cuando continuemos manteniendo esa zona de los 81.800, ¿vale, chicos? Si la perdemos, esos 81.800, ya os digo que yo creo que podemos caer a los 80, pero veo incluso más probable que esos 80.000 dólares no sirvan de soporte. Igual a corto plazo pueden hacer algo de soporte, pero si perdemos esos 81.800, yo creo que el objetivo final de Bitcoin pueden ser los 76.500, incluso generar un mínimo por debajo de esos 76.500. Por lo tanto, cuidado en ese sentido. No nos confiemos si finalmente vemos algún tipo de recuperación del precio hacia esos niveles, bien 88, bien la zona de 85, que ahora lo vamos a ver en el corto plazo, y veremos, como digo, qué sucede después, ¿vale? Si miramos el más corto plazo, esto es gráfico de 15 minutos, ¿vale? Gráfico de 15 minutos. Ahora mismo el objetivo de Bitcoin o lo que tiene que hacer Bitcoin para continuar subiendo, ya sabéis que esto yo os lo voy actualizando en el canal de Telegram todo el rato, ¿vale? Pero lo que tiene que hacer Bitcoin es superar esta zona de aquí de los 83.500, donde se encuentra ahora justo 83.700. Si lo consigue, vamos a ir a la siguiente zona que va a estar en el entorno de los 84.900 dólares. Siguiente zona de resistencia, inclusive hacia la zona de los 85.000, más o menos, ¿vale? Y a partir de ahí ya conseguir superar este nivel nos llevaría a esa línea de tendencia bajista que nos dejó cuando inició las caídas del lunes 24 de marzo, ¿vale? Fijaros cómo nos generó esa línea de tendencia con esos máximos que nos dejó ahí esa semana pasada. De hecho, claro, sí, la semana pasada, que ya no sé ni en qué día vivo. Y como digo, pues yo creo que si superamos sobre todo estos 83.800, 73, sí, 800, que es la zona que ahora mismo está ejerciendo de soporte al precio, al final hemos caído con bastante velocidad el viernes de la semana pasada, el viernes, mejor dicho, de la semana pasada, y por ende yo creo que sí que podríamos recuperar también con cierta velocidad hacia esos niveles, ¿vale? Hay que ir superando niveles técnicos antes, por supuesto, ¿vale? Yo ya sabéis que fui promediando, empecé a meter longs en el entorno. Bueno, de hecho metí alguno demasiado pronto los 85, que después cerré abajo, abrí el 83, fui promediando aquí abajo, ¿vale? Tomé un poquito de profit ayer ya para asegurar y cerré también lo que tenía aquí arriba, ¿vale? Porque al final, como tenía comprado tanto aquí como aquí, me salí aquí de esa manera, entre la pérdida de uno y ganancia de otra, me quedé a cero, ¿vale? Por decirlo así. Pero sigo teniendo, ¿vale? Más logs metidos aquí abajo y de momento voy a dejar correr a ver si llegamos a, como digo, un primer nivel que van a ser los 84.800, un segundo nivel que puede ser esa línea de tendencia bajista y conseguir superar esa zona, pues yo creo que ya nos puede llevar hacia los niveles de los 80 y... Bueno, es que aquí en este gráfico de temporalidad baja, la línea de tendencia ahora mismo nos queda más abajo, ¿eh? Nos queda en el entorno de los 87.300, pero bueno, yo creo que sí que podría haber una fuga hacia esa zona de los 88.000 donde se acumula realmente la liquidez, ¿vale? Que es la zona que acabo de mencionar de aquí, de los 88.000 dólares más o menos, ¿vale? Podría escaparse de esa zona para tocar un poquito esos niveles y luego veremos, Luego veremos si consigue mantener la ruptura o pues si por el contrario rechaza la zona y volvemos a caer, ¿vale? Y por abajo, que os lo voy a mostrar también en el gráfico de temporalidad pequeña, pero al final estamos en lo mismo, ¿vale? Si el precio finalmente pierde esta zona de aquí donde está haciendo soporte de los 81.500 más o menos, esos 80.300, creo que en el gráfico en este lo tengo marcado en los 80.000 por poner el número redondo, ¿vale? Pero ya sabéis que opero desde el de corto plazo, para scalping, pero si perdemos, fijaros, es que si perdemos los 80.000, que yo creo que es muy probable, si pierde los 81.400, 300, vamos a perder esos 80.000 muy probablemente, y es que fijaros donde tengo marcado el siguiente soporte, chicos, esto es una zona de bajo volumen, fijaros qué rápida
caída, las caídas rápidas que vimos la última vez que entramos ahí, y yo creo que si pierde esos 80-300 lo que puede pasar es precisamente eso, que veamos una rápida caída hacia los 76, incluso por debajo, a romper ese mínimo y liquidar a todo el retail que está sobreapalancado en estos niveles, ¿vale? Y con respecto a Ethereum, esos son mis escenarios, o lo que yo valoro para Bitcoin en el corto plazo, y cómo estoy posicionado. Ya sabéis que yo os digo todo, a veces salen bien las cosas, otras veces no, pero el trading, chicos, es así, por eso hay que tener mucha gestión del capital. Y ya sabéis que nada de lo que digo son consejos de inversión, ¿vale? Es mi manera de operar, y ya está. Y lo comparto con vosotros, pero no son consejos de inversión absolutamente nada. Esto, para entrar en este mercado hay que saber y hay que aprender, sobre todo mucho, antes de operar con dinero real, chicos, para no palmar la pasta que necesitáis para vivir o para no vivir, sino hacer viajes u otras cosas, ¿vale? Y con respecto a Ethereum, lo tenemos, vamos a mirar primero el gráfico de largo plazo. No ha llegado, ¿vale?, a romper el mínimo anterior, esos 1755. Ya sabéis que a mí, para que haga un suelo decente, nos tiene que dejar un mínimo, o me gusta más que nos deje un mínimo por debajo del anterior, ¿vale? Pero un doble suelo, ¿vale? Pero bueno, de momento no nos lo ha dejado. Pero sí que es verdad que está rebotando desde la zona de los 1769, está volviendo a sobreponerse. Y esto sí que es importante, chicos, para Ethereum. Está consiguiendo sobreponerse a esa parte mitad del canal. Si lo consigue, bueno, de momento yo creo que se va a ir, que sí seguro, hacia los $1.900. Es muy probable, ¿vale? Si consigue mantener esta ruptura a 1.900. Si consiguiera superar los 1.900, por arriba tenemos zona de soporte 1.970 más o menos, ¿vale? Esta zona de soporte 1.950, 1.970. Pero bueno, yo creo que sí que se podría ir a buscar, si consigue romper esos 1.900, a buscar la zona de nuevo de los 2.000. Que además, chicos, esta zona ya nos podría coincidir precisamente con esa parte alta del canal, ¿vale? Suponiendo que Bitcoin se vaya también hacia los 88, pues bueno, me cuadraría este escenario ya estamos con el lapicerito, la cantinera de todos los días. Yo creo, como digo, que se podría ir hacia esos niveles de los 2.050, $2.100, ¿vale? Que, insisto, nos podría coincidir con esa parte alta del canal o quedarse muy cerca, no hace falta que lo toque a la perfección, ¿vale? Y desde ahí veremos, ¿vale? Si consigue romper, o si, lo que es más probable, dado que estamos en tendencia bajista, pues rechaza la zona y continuamos con más caídas. Ya sabéis que yo pienso que, aunque el mercado, si finalmente esos aranceles son más blandos, pues se puede recuperar un poquito en el corto plazo. Yo sí que espero un mínimo más bajo para terminar de sacar al retail del mercado. Al final, si las ballenas ven que el retail está aquí acumulando, ¿vale? Igual que en Bitcoin ven que están acumulando en estos niveles, pues las ballenas no van a dejar que el retail gane pasta así de fácil. Tumban el mercado para que el retail acabe de salir del mercado, acaben de irse, y después ya todas esas ventas de los retail las comprarán ellos para hacer que nuevamente el precio vuelva a subir, ¿vale? Pero esa es mi opinión. Por supuesto que, vamos, es desde un punto de vista fundamental, o sea, no me puedo basar en eso, lógicamente, para abrir y cerrar operaciones, ni yo ni nadie, pero es mi opinión, digamos, lo fundamental. Desde un punto de vista puramente técnico, la realidad es que si conseguimos romper este canal bajista, ¿vale? Imagínate que ahora no nos genera otro mínimo, nos deja este mínimo aquí donde lo ha dejado y viene y nos rompe el canal. Bueno, pues en ese caso Ethereum sí que podría empezar a experimentar una recuperación potente, ¿vale? Entonces, aunque mi opinión desde un punto de vista fundamental es que, oye, creo que sí que podemos ver otro mínimo por debajo del último que tenemos en los 1.750, pues bueno, desde un punto de vista técnico sí que es verdad que se podría dar otro escenario que permitiera al precio empezar a subir sin generar otro mínimo, ¿vale? Y hay que operar, yo opero en base al técnico, ¿vale, chicos? No en base al fundamental. Tengo evidentemente en cuenta el fundamental siempre, porque aporta información valiosísima y se combina, y hay que combinarlo con el técnico, pero lo que es la operativa, el abrir y cerrar operaciones, hay que hacerlo, o yo por lo menos lo hago, basándome en el técnico, ¿vale? Y desde un punto de vista de corto plazo, pues lo que vemos, ha roto esa línea de tendencia. Esta es la mitad del canal, ¿vale? Lo que pasa es que, al estar en gráfico de 15 minutos no se aprecia bien, ¿vale? Pero fijaros, esa zona que ha roto es justamente la mitad del canal, ¿vale? Una vez rota esa zona, vamos a ver que ampliamos de nuevo aquí. Ahí lo tenemos.
Una vez rota esta zona, ahora fijaros cómo rápidamente ha pegado un avance fuerte hacia casi salir de esta zona de bajo volumen de los 1869. Yo creo que nos va a llegar, por lo menos, tiene la resistencia de 1882, que es la zona que va a buscar ahora en el corto plazo. Puede que lateralicemos un poquito por aquí, ¿vale? Pero es probable que acabe superándola y buscando, igual que decía en ese gráfico de medio plazo, de nuevo la zona de los 1900 dólares, ¿vale? Y si conseguimos superar ese nivel, fijaros cómo nos coincide con el análisis de medio plazo que estábamos haciendo, pues podríamos ver un ataque hacia esa parte alta del canal del entorno de los 1900, inclusive 2000 dólares, ¿vale? Y estamos igual que Bitcoin. Ahora en el corto plazo tenemos esta línea de tendencia que nos une precisamente esos máximos descendentes que nos dejó o que comenzaban el lunes 24 de marzo, ¿vale? Estos de aquí, de toda esta acumulación de aquí arriba, acumulación descendente, ¿vale? Y por lo tanto yo creo que es un nivel que podría buscar o incluso romperlo y buscar la zona de los 2000 dólares, ¿vale? Sí que es verdad que aquí, ¿vale? Fijaros, a ver una cosita. Bueno, se nos queda igual. Aquí, claro, es que aquí la parte alta del canal la tenemos en los 2180. Es que está muy lejos, la parte alta del canal. Y aquí la tenemos también en los 2200, 2180. Podría buscarla, ¿vale? Podría buscarla Ethereum, pero tiene que romper niveles importantes. Sobre todo la zona de los 2000, que es una resistencia fuerte, ¿vale? Para buscar esa parte alta del canal. Por lo tanto, eso podría ser, es una posibilidad. Pero bueno, está muy alejado, chicos. En el corto plazo, de momento hay que vigilar los niveles que he comentado. 1882, 1900 dólares son los siguientes objetivos en el corto plazo. Y ahí sí, si consigue superar los 1900, pues bueno, yo creo que sí que podríamos ver un ataque para las próximas horas, días, hacia la zona de los 2000, esa zona también de POC, de toda la caída que iniciamos el lunes 24 de marzo. Y al final, como digo, habiendo caído tan rápido, pues también es probable que veamos, sobre todo en estas zonas de bajo volumen, ¿no? Como en este imbalance que nos dejó aquí con esta vela del viernes a las 5:30 de la mañana, pues como digo, podríamos ver también un rápido ascenso por ese nivel hasta llegar a las siguientes zonas de acumulación de volumen, que está en este caso en el entorno de los 2000 dólares, ¿vale? Y por abajo, en el caso de Ethereum, pues la zona que hay que mantener, fijaros, lo que vemos aquí, y aquí no tengo nada marcado, porque es que es una zona estamos en las mismas, ¿vale? De bajo volumen. Ahora ya empezamos a ver cómo ha consolidado en estos niveles, cómo sí que puede haber formado ciertos niveles técnicos en esta zona. Pero es una zona de bajo volumen, ¿vale? En donde lo que vemos es que si finalmente pierde estos 1745 dólares, que es el nivel para mí a vigilar, en este gráfico no lo tengo marcado, pero vamos a poner aquí de una hora para que se vea bien. Si pierde estos 1745 dólares, pues ahí sí que se va a ir de nuevo hacia la zona de los 1550, ¿vale? Por lo tanto, es una zona, como digo, a vigilar muy importante, toda esta zona de aquí abajo, ¿vale? En donde yo lo que he estado buscando, igual que en Bitcoin, pues he sido patrones de reversión, en este caso al alza, ¿no? Precisamente para operarlo. Así que esa es la zona que no hay que perder bajo ningún concepto. Estos niveles de aquí abajo y sobre todo el nivel más importante de esos 1745, porque como digo, si lo perdemos ahí sí que vamos a ver una corrección fuerte, ¿vale? Y con respecto a ADA, Cardano, la altcoin que nos toca analizar en el día de hoy, pues bueno, la tenemos manteniendo la zona de soporte, fijaros, del 0,64, 0,6. A mí personalmente, Cardano, bueno, desde un punto de vista fundamental me gusta, sí que es una altcoin que me gusta mucho, ¿vale? Desde un punto de vista puramente técnico también me gusta, porque estamos un poco, bueno, a diferencia de otras altcoins que han pegado un picazo en enero y han caído de nuevo a zonas de mínimos, Cardano ha subido, sí que es verdad que no ha subido, no ha llegado a máximos históricos, como por ejemplo llegó en agosto de 2021. También, chicos, hay que tener en cuenta, esto lo he explicado muchas veces, que ahora tenemos muchos más tokens en circulación que en agosto de 2021 y por lo tanto, para llegar a los mismos precios hace falta mucha más capitalización de mercado que en agosto de 2021, que esto es lo que está decepcionando a muchos, ¿no? Que dicen, no, Cardano tiene que llegar a los 3 dólares fácil. Oye, ponte a echar cuentas, lo mismo que os decía de Ripple, ponte a echar cuentas cuánto market cap hace falta para que Cardano llegue a 3 dólares y cuánto hacía falta en 2001. Es que eso influye muchísimo. Entonces estamos en esas, ¿vale? Pero Cardano, desde luego,
No ha tenido un mal comportamiento, vimos un primer rally en marzo de 2024, frenó en la zona de los 0,80 más o menos, un segundo rally que ha terminado en diciembre de 2024 que nos llevó a la zona, fijaros, del 1,32 y no ha perdido tanto. De hecho, si cogemos, si nos quedamos en un gráfico diario y trazamos Fibonacci, que ya sabéis que a mí me gusta mucho para controlar las caídas de los precios Fibonacci, pues lo que vemos es que se ha quedado en la zona de 0,78 de Fibonacci, ¿vale? Que suele ser una zona óptima de entrada para seguir con la tendencia alcista, ¿no? De acumulación. Seguiría estando dentro, para mí es una zona en la que Cardano sí que se podría acumular, teniendo en cuenta, como digo siempre, chicos, acumular con gestión del capital, con inteligencia, teniendo en cuenta que si pierde esta directriz alcista, si pierde sobre todo la zona de los 0,60, podríamos ver una caída hacia los 0,50, 0,45 inclusive, donde yo aprovecharé también para añadir un poquito más a la cartera, pero a mí personalmente sí que me gusta el patrón que está formando Cardano, ¿vale? Como digo, por abajo vigilamos que no pierda 0,60, si lo pierde nos vamos a 0,45, zona de 0,50, 0,45, a esta zona de acumulación. Perder ese nivel sí que se pondría ya la cosita más fea, por lo menos en el corto o medio plazo, ¿vale? Porque nos podríamos entrar de nuevo en otra fase de acumulación aquí abajo, aunque lo veo un poco más complicado. Yo creo que nos queda otra subida fuerte antes de perder esos niveles, y por arriba nada, lo primero que es si los precios ahora de Bitcoin y Ethereum también se recuperan, Cardano seguramente busque el POC, ¿vale? Busque esa zona de máximo volumen de toda la acumulación que se encuentra ahora mismo en los 0,73, y si consigue superarla, la siguiente zona de resistencia son los 0,84. Si supera este nivel, siguiente zona estaría en el entorno del dólar más o menos, $,03, y a partir de ahí ya el siguiente objetivo sería superar la zona de 1,18, 1,20 dólares, ¿vale? Si consigue superar ese nivel, si consigue superar esa zona, pues ahí sí que ya los precios de Cardano podrían subir con bastante más rapidez hacia la zona. Lógicamente va a necesitar volumen, ¿vale? Para romper ese nivel, pero si lo consigue, como digo, podríamos ver un ascenso rápido hasta casi los $2, y superar los $2 ya nos podrían abrir las puertas de atacar los máximos históricos del entorno a los $3, ¿vale? Evidentemente con paciencia, no puede que las subidas no sean tan verticales como las que vimos en otros ciclos, chicos, pero al final esas son las zonas que hay que vigilar en Cardano. Desde luego, en el corto plazo, ¿vale? Porque yo ya sabéis que, mira, me lo preguntaba un compañero por el canal de Telegram, oye, ¿tú qué altcoins me recomiendas? Mirad, yo altcoins que holdé indefinidamente, diría que no hay... Es que casi ni ninguna. Miento si digo que ninguna, porque sí hay alguna como Ripple, que siempre he tenido algo en cartera, como ADA, como Bitcoin, como Ethereum, que he tenido siempre algo en cartera, pero es que holdear a muerte no holdeo a muerte, porque para mí no tiene demasiado sentido, chicos. O sea, tú aquí ¿para qué vas a holdear a muerte? ¿Entiendes? ¿Aquí para qué? ¿Para qué? O sea, tú acumulas aquí abajo la altcoin que te gusta, ADA, perfecto, acumulas aquí abajo, oye, y según va subiendo el precio, pues tú vas vendiendo. Si es que al final vas a tener, fíjate, tú vas vendiendo aquí y aunque hubieras vendido el 100% aquí, hubieras podido comprar nuevamente al mismo precio aquí abajo. Vale, entonces yo no digo que ADA el día de mañana, no lo sé, porque no, como digo siempre, no tengo la bola de cristal, no lo sé. No digo que ADA vaya a volver a los 29 céntimos. ¿Quién sabe? Si al final es un buen proyecto, lo normal es que no vuelva ahí. Lo normal es que pegue una subida hasta donde sea y después caiga. Igual se nos quede los 0,80, en los 0,50. Bueno, oye, pero es que estamos hablando de que de los 0,60 al 1,20 tienes un 100% de profit. Y es que si luego me viene a los 0,50, aquí vuelve a ser un punto óptimo para acumular. Entonces, ¿que no lo quieres vender todo? Bueno, puedes vender un 90% y quedarte con un 10%, que además ese 10% lo vas a sacar del beneficio de toda la subida, ¿vale? Entonces, yo así es como lo opero, como lo voy a seguir operando. No me interesa, salvo Bitcoin y Ethereum y, como digo, Cardano un poquito más, Ripple un poquito más, pues esas son las únicas que puedo holdear un poquito más a largo plazo. Y en los porcentajes que os he comentado, o sea, guardando muy poquito en cartera, porque me interesa más sacarle la rentabilidad y esperar otra buena oportunidad para entrar. Así que lo que digo, así es como lo. Pero ya os digo que yo creo que desde aquí, si mantiene estos niveles, sigue manteniendo estos niveles, al final pensad que si desde aquí se disparara el precio, pues eso, podríamos buscar la zona de nuevo del 1,15, 1,20. Fijaros como el domingo ese en el que dijo Donald Trump lo de
lo de los ETFs, que iba a incluir a de los ETFs, en un día Cardano se hizo un 72%. Oye, pues macho, si tú has comprado aquí abajo, vende aquí, no seas animal y no vendas. Vende aquí arriba, vende en 1,20, le has metido un profit, imagínate que has comprado en la vela de los 0,63, que habrá mucha gente que ha comprado ahí, le has metido un profit del 80%. De hecho, creo que hubo un chaval en el grupo de Telegram que comentó que lo había hecho, un compañero, y como digo, vendes aquí arriba en 80%, que no quieres vender todo, no vendas todo, pero joder, saca beneficio, ¿vale? Saca beneficio y fíjate cómo ahora estás teniendo la oportunidad de comprar al mismo precio, ¿vale? Así que a eso me refiero, chicos. Así que nada, ya os digo que la situación parada para mí es buena, se puede acumular aquí un poquito, por lo menos para mí es un punto para acumular, teniendo en cuenta que hay que dejar capital guardado para si caemos a estos niveles, pues acumular donde son niveles todavía más óptimos para acumular que en los que estamos ahora mismo, ¿vale? Así que nada más, chicos, en el día de hoy, muy atentos al tema arancelario. Muy atentos, muy pendientes a esos aranceles de Donald Trump, a la respuesta de tanto de Europa como de los países asiáticos, sobre todo China, Japón, la India, que son así las tres potencias más afectadas, también de las negociaciones, lógicamente, de Ucrania, aunque eso digamos que estaba ahí un poquito, estos días un poco al margen con el tema arancelario. Y nada más, lo seguiremos compartiendo todo por el canal de Telegram, chicos, como siempre, ¿vale? Y nos vemos allí. Comentad, como siempre, qué os ha parecido el vídeo. Dejad vuestro like, por supuesto. Suscribiros si no lo estáis. Y votad qué altcoin queréis para mañana, que de momento tenemos empate entre Hasmi y Render para el día de mañana, ¿vale? Muy buen día, chicos. Nos vemos en el canal.